Sí, chicos, muy buenos días. Vamos hoy día a hablar en Historia del Perú sobre el primer militarismo, pero en esta oportunidad solamente una parte de ella. Nos vamos a enfocar en los inicios del Perú, bueno, en este caso, perdón, el Perú a inicios de la República, y vamos a hablar también de los primeros caudillos militares. Jorge Basadre divide nuestra historia republicana en tres grandes militarismos. El primer militarismo, que va desde 1825, fecha donde se retira Simón Bolívar, hasta 1872, por el cual pues tuvimos el primer presidente de la República de civil, que es Manuel Pardo. Luego tuvimos un segundo militarismo después de la guerra con Chile, entre 1883 y 1895. Y un tercer militarismo se dio pues desde 1930 hasta 1980. Es la parte del militarismo más extensa que hemos tenido. Claro que durante el tercer militarismo hubo pues momentos de gobiernos democráticos, ¿no? Como por ejemplo la de Bustamante y Rivero, Pardo Ugarteche, Fernando Belaúnde, etcétera. Recién desde 1980 para adelante, salvo el autogolpe de Alberto Fujimori, hemos tenido pues una democracia pues débil, obviamente. Lamentablemente nuestro país todavía no logra cuajar muy bien la democracia como la ven otros países. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con nuestro país después de la independencia? Muy bien. Nuestra patria, el Estado peruano, va a ser tomada por los militares. Cuando Basara se refiere a primer militarismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un periodo de nuestra historia como país republicano que va a tener como característica principal la presencia de los caudillos militares en el poder político. Y es justamente el tema que vamos a tratar hoy. ¿Por qué? Porque la próxima semana, dentro del primer militarismo, vamos a hablar sobre la prosperidad falaz, que se va a dar pues entre 1845 a 1868. Muy bien. Profesor, ¿y por qué fueron las causas, las razones por el cual van a ser los militares que van a tomar el poder? En primer lugar, porque nuestra élite criolla era incapaz de organizarse como una clase dominante en el sentido de tener un proyecto país. Había una élite criolla dividida en dos bandos, los liberales y los conservadores. Los liberales mayormente eran pues los comerciantes, aquellos burgueses inspirados en la ilustración y todo lo que venía pues en la Europa revolucionaria. En cambio, los conservadores eran aquellos que todavía querían mantener esta estructura colonial que obviamente extrañaban luego de la independencia. Mayormente eran pues los hacendados, los terratenientes que poseían grandes extensiones de tierras tanto en la costa como en los Andes. Esa fue la primera razón, ¿no? Ellos eran incapaces de poder gobernar a un país que se estaba formando. Muy distinto pues a lo que había esta burguesía dirigente en Francia, en Inglaterra o los propios Estados Unidos, donde sí tenían una visión a futuro. Aquí no existía eso. Y la única institución organizada, a diferencia, aparte de la iglesia, eran los militares. Aparte, pues que ellos ya gozaban de un prestigio de haber sido pues los protagonistas de la batalla de Ayacucho. Entonces, esto es también importantísimo mencionar. Muy bien. Vamos a ver ahora cuáles son, digamos, las características de nuestro país a inicios de la República. ¿Cómo estaba la situación del país en el ámbito político, social, económico e ideológico luego de la independencia? Muy bien. Empecemos en el ámbito político. Voy acá.
¿Listo? A ver, muy bien. Nuestro territorio, jóvenes, se había basado en dos importantes principios jurídicos, ese tema también lo he dejado en su separata, ¿ya? ¿Cuáles son esos principios jurídicos, profesor? Uti possidetis, que significa todo lo que posees, poseerás, es un término latín, y la libre determinación de los pueblos. ¿En qué consiste el uti possidetis, profesor? Muy bien. Este derecho jurídico se basa que todos aquellos territorios, luego de la independencia, van a mantener las mismas fronteras cuando eran virreinatos o capitanías. Eso es lo que establece el principio de uti possidetis. Todos aquellos países o repúblicas nacientes van a mantener sus fronteras como las que estuvieron durante el virreinato. Muy bien. Bajo esta premisa o bajo ese principio, por ejemplo, en la zona de Maynas, que ven esta zona, que esta parte de acá, que ahora es Loreto, por uti possidetis pertenece al Perú. Ahora, hay un hecho importante y detallado. En el uti possidetis dice, claro, todos aquellos territorios, todos aquellos países nuevos van a mantener sus fronteras como cuando eran virreinatos, pero hasta 1810. Pasando esa fecha, obviamente no se aplica el uti possidetis. ¿Y por qué 1810, profesor, tomaron como referencia? Porque fue justamente el año donde se inician las campañas de independencia en toda América Latina. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes saben que acá había lo que es el virreinato del Perú y arriba estaba el virreinato de Nueva Granada. Muy bien. Si Maynas hubiera pertenecido al virreinato de Nueva Granada, por ejemplo, hasta 1812, y de repente, pues en 1812, donde todavía existían los virreinatos, pasaba al Perú, el uti possidetis no se aplicaba, porque era obviamente a partir de 1810. Recordemos que cuando el virreinato del Perú se divide en tres virreinatos, Nueva Granada, virreinato del Perú y virreinato de La Plata, Maynas había pasado al nuevo virreinato hasta 1776 aproximadamente, de ahí regresa al Perú, pero regresó pues antes de 1810. Entonces, por uti possidetis, Perú reclama Maynas. Y es por eso que mantuvimos esta frontera o este territorio. Y no pasó pues a la Gran Colombia, que luego de, que nace pues luego de disolverse el virreinato de Nueva Granada. El otro principio era el otro principio era de libre determinación de los pueblos, es decir, que la población va a elegir a qué país pertenecer. Y es así, y un ejemplo claro fue la zona de Maynas, esta que ven aquí, de Maynas, perdón, Jaén, perdón, Jaén, todo lo que es la zona pues ahora pues de Amazonas, Cajamarca. Por uti possidetis, Jaén pertenecía a la Gran Colombia, pero por libre determinación de los pueblos, Jaén quiso pertenecer al Perú. Este tema de planteamientos fronterizos es muy importante porque el Perú hasta hace buen tiempo no había podido limitar con exactitud sus fronteras. Hay que recordar pues que la primera guerra que tuvimos justamente fue con la Gran Colombia por estos conflictos territoriales, por Maynas, por Jaén, por Guayaquil, por Tumbes. En el caso de Bolivia no hubo tantos problemas al inicio porque hay que recordar que Bolivia pues era parte del Perú, luego se independiza por las razones que ya les mencioné en su momento, ¿se acuerdan la semana pasada? Nosotros no teníamos fronteras con Chile, así que nuestra frontera era con Bolivia. En el caso de Brasil, pues va a ser más que todo negociación, ¿no? Recordemos que Echenique ya en 1847, 45, 46, 47, a través de un tratado eh, muy negativo para el país, le cede una extensión importante del territorio de Brasil, ¿no? Es el territorio que más ha perdido el Perú en toda su historia y sin guerra.
Muy bien. Ahora, profesor, ¿y por qué se basó en estos principios, sobre todo el uti possidetis, que es un derecho romano? Porque lamentablemente en esa época no existía una entidad supranacional como la ONU, por ejemplo. Tal vez el país que pudo haber intervenido en nuestros asuntos había sido Inglaterra, pero este país pues no tenía interés en definir las fronteras porque en realidad pues su objetivo era otro, ¿no? Era más bien el control económico y no quería pues llegar a este tipo de discusiones con estos países latinoamericanos. Entonces, que ellos mismos arreglen sus asuntos. Entonces, optaron por un derecho jurídico antiguo. Entonces, las fronteras de nuestros países se aplicaron bajo estos dos principios, uti possidetis y libre determinación de los pueblos. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es, en el ámbito económico, es que nuestro aparato productivo estaba completamente destruido por la guerra de independencia. ¿Qué es el aparato productivo? Es lo que el país tiene para producir y poder obviamente exportar y conseguir divisas. Recordemos que luego de la independencia, el Perú no era pues un país con un aparato productivo em, desarrollado. Recordemos que la agricultura era autárquica, solamente servía para el consumo interno. La minería, que era tal vez pues la actividad más importante durante la época colonial, había disminuido enormemente por la disminución del precio de los metales preciosos y porque el Perú no tenía la capacidad suficiente para explotar estas yacimientos mineros. Recuerden que los que administraban las más importantes actividades en la época colonial eran los españoles. Los criollos estaban prácticamente desconcertados, eran incapaces de poder administrar un país tan grande. El Perú en ese tiempo era mucho más grande de lo que es ahora y con una población muy, muy reducida, que ahora vamos a ver más adelante. Entonces, la costa peruana había, no podía, digamos, utilizar la agricultura como una importante actividad para el país. Una de las principales razones es porque eran campos destruidos por la guerra de independencia. Muchos lugares de la costa habían sido azotados por estas campañas militares, principalmente las de Bolívar. La minería no pudo reactivarse porque, primero, porque había una poca demanda a nivel internacional y para poder obviamente extraer estos minerales, pues se requería pues de una inversión importante y la élite criolla carecía de esa inversión. El comercio, que tal vez era uno de los pocos actividades que podía, digamos, mantenerse, no era suficiente. No existía pues muchos caminos para poder recorrer todo el país. Nuestra geografía pues impedía justamente esa manera de ver el comercio para ese tiempo. Entonces, agricultura, comercio y minería era pues obviamente muy escaso, muy precario y que obviamente hacían imposible la reactivación económica luego de la independencia del Perú. Encima pues había una deuda inmensa que teníamos que pagar. He ahí donde Inglaterra, aprovechando esa situación, invierte en el país, se apodera de los recursos naturales y vamos a sufrir una dependencia económica inmensa por la deuda externa que vamos a tener con ellos. Hay que recordar pues que San Martín pide préstamos a Inglaterra, Bolívar pide préstamos a Inglaterra, Ribagüero pide préstamo a Inglaterra y el Perú pues se endeuda, teniendo pues una deuda de más de 53 millones de libras esterlinas a inicios de la República. Es decir, el Perú nace y ya tenía deuda. El Perú nació con deuda. Esto hay que sumar pues en el ámbito social, ¿no? Aún es el esclavismo y la servidumbre se mantenían vigentes en la época republicana. El poblador que había sido explotado en la época colonial siguió siendo explotado en tiempos de la República. El esclavo seguía trabajando en las plantaciones de azúcar y algodón
en la casa del hacendado, el terrateniente. El campesino seguía trabajando la tierra en condiciones de servidumbre, de yanaconaje, en manos de su patrón, del gamonal. Entonces aún todavía se mantenían pues esas brechas, esas diferencias sociales. Como consecuencia de esa situación, de esa brecha social, no existía en nuestro país un concepto de Estado-nación, algo que en Europa ya se estaba dando, producto de las revoluciones burguesas. Nuestro país era pues un mosaico de etnias o de naciones que no se habían integrado en un solo Estado. Recordemos pues que el Estado es un instrumento de control de una sociedad y que a través de normas la rigen. En nuestro país no había un Estado que pudiera integrar a este cúmulo de naciones que era el Perú. Y sobre todo pues por la escasa población que teníamos. Se calcula que para esa época, a inicios de la República, teníamos más o menos 1.500.000 habitantes a nivel nacional. Hoy en día, solo San Juan del Lurigancho tiene esa cantidad de gente, por ejemplo. Y obviamente, pues, al no tener un Estado-nación, los demás países, pues, aprovechan para poder entrar en nuestras fronteras y obviamente, pues, el Perú no tenía pues, forma de reclamar porque mucha de esta población, pues, sin duda, no tenía no veía que se sentía representado por el Estado peruano. Entonces, digamos, es una de las características importantes, ¿no? Que se va a dar, pues, a inicios de la República. Existían clases dominantes, pero no clases dirigentes, que es muy distinto. Habían conservadores, habían liberales, pero ninguno de los dos tenía la capacidad para poder dirigir a la nación. Aparte que hay que recordar, pues, que para tomar el poder político se había formado lo que es el voto censitario. ¿Y qué es el voto censitario, profesor? El voto censitario es que uno tiene derecho a elegir a su gobernante si cumple ciertos requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos fundamentales para el voto censitario era saber leer y escribir, ser varón, tener propiedades y tener pues cierta capacidad adquisitiva. Si cumples con esos requisitos, tienes derecho a votar. Muy bien. Pero hay un detalle. De ese 1.500.000 habitantes, el 90% de la población era analfabeta, por el cual estaba excluido de elegir a sus gobernantes. Solo un pequeño grupo selecto, privilegiado, podía realizar esa elección. Y es por eso que los militares, con estas clases dirigentes, van a gobernar para defender los intereses, ya sea de los conservadores o ya sean de los liberales. Todos los caudillos que vamos a estudiar el día de hoy van a defender los intereses, ya sea de los liberales o de los conservadores. Eso es algo también importantísimo que hay que analizar, porque a veces se piensa de que con la llegada de Manuel Pardo empezamos pues la era pues de los gobiernos civiles por encima de los militares. Bueno, teóricamente eso puede ser, aparentemente, pero el trasfondo es otro. Acá más que todo es una lucha entre conservadores y liberales, más que militares o civiles. Miguel Grau, por ejemplo, militar, era del Partido Civil de Pardo. Y el Partido Civil pues es de tendencia liberal, era un liberal. Entonces no hay que ver esto como militares versus civiles, no, hay que verlo esto como conservadores versus liberales. Es algo también que se tiene que analizar muy minuciosamente. Muy bien. Hemos hecho pues un análisis importante de la estructura política, social, económica e ideológica de, del Perú a inicios de la República.
Vamos a ver ahora rápidamente algunos hechos destacados de estos caudillos militares que van a gobernar el país luego de la salida de Simón Bolívar. Empecemos entonces con el gobierno de José de la Mar. Muy bien, vamos a ver acá algo interesante de José de la Mar. Cuando se retira Bolívar, nuevamente surge el Congreso a manos de Luna Pizarro, y sabemos porque Luna Pizarro pues era de tendencia liberal y va a hacer todo lo posible para que la Mar tome el control. Recordemos que la manera de votar en esa época era muy distinta a la que hoy tenemos, aunque actualmente es un sufragio general, directo, donde vamos a las urnas con nuestro DNI y votamos a nuestros candidatos. En ese tiempo no era así. Los únicos que podían votar para empezar eran las personas que sabían leer y escribir y tenían grandes propiedades. Muy bien, estos grupos elegían a sus representantes recién. Y estos representantes recién elegían a sus gobernantes. O sea, era un voto indirecto. Y mayormente, ¿dónde ibas a votar? Pues a tus representantes, a las iglesias, a las parroquias. Salían los representantes y estos representantes en el Congreso elegían a sus gobernantes, porque al final a cuenta el Congreso era el que elegía a los gobernantes. El voto popular no existía. Eso también hay que tomarlo siempre en cuenta. Entonces sale elegido José de la Mar por el apoyo de los liberales. Y va a promulgar una constitución, la de 1828. A partir de aquí, pues lamentablemente se inicia la saga de las constituciones. 12 constituciones hemos tenido a lo largo de nuestra historia. ¿Y por qué 12? Porque obviamente estas constituciones sirvieron para defender los intereses de un sector u otro, ya sea para defender los intereses de los liberales o de los conservadores. Empezamos con Lamar. Va a promover una constitución de 1828 para defender a quienes, a los liberales. Debido a que el Perú, como mencionamos hace poco, no tenía pues una actividad que permitiese reactivar nuestra ya alicaída economía, no había actividades pues sobresalientes, entonces el Estado peruano no tuvo otra mejor alternativa que regresar a los tributos, a estos tributos indígenas pues que aparentemente durante la independencia habían sido suprimidas. Entonces se vuelve nuevamente a la imposición de los impuestos, obviamente perjudicando mayormente pues a la población en general. Nos referimos a las masas campesinas. Es por eso que ante esa situación van a haber pues diversas revueltas. Entre las más destacadas es la que va a ocurrir en un pueblo en Ayacucho llamado Iquicha. Se va a dar pues la famosa rebelión de Iquicha, donde los pobladores se van a rehusar a pagar impuestos que había dado el Estado peruano, con la única manera pues de incrementar pues su ya caída arcas fiscales, que no tenía, el Perú no tenía fondos para poder obviamente reactivar la economía. La única manera por el momento era obligar a la población a pagar impuestos, el incremento de las aduanas, de la importación y exportación de productos. Se produce pues una primera invasión de querer obligar a Bolivia otra vez a anexarse al Perú, pero al final pues se va esto a, a negociar y se va a mantener pues una especie de paz entre ambos países a través del Tratado de Piquiza. Inmediatamente después de ello se da pues la primera guerra que vamos a tener, la guerra con la Gran Colombia. Una guerra pues cuyo principal propósito era pues la intención de este país de apoderarse pues de los territorios que ellos asumían que les pertenecían, que era pues Jaén, Maynas, Tumbes, etc. Esta guerra va a ser, digamos, entre ambos países, no hubo ni vencedores ni vencidos, ¿no? Era una guerra que ambos países se desgastaban, tanto así pues que llegaran a una especie de armisticio llamado el Convenio Girón, en la cual se propone mantener momentáneamente el cese del fuego hasta llegar a un acuerdo de manera diplomática. Aprovechando esa situación,
Gamarra, con el apoyo de los conservadores, destituyen a José de la Mar y se proclama presidente del Perú. Y esta vez va a defender ¿a quiénes? A los conservadores. Su gobierno obviamente va a ser pues de carácter dictatorial, autoritario. Y obviamente él, una de las primeras gestiones que va a realizar es terminar la guerra con la Gran Colombia, en la cual pues firma un tratado con ese país llamado la Rea Mual. Este tratado permite que la Gran Colombia acepte que Maynas y Jaén pertenecen al Perú, pero aparte pide Guayaquil y el Perú se lo concede. El Perú le cede Guayaquil a la Gran Colombia. Y con eso pues termina la guerra. Gamarra tenía el proyecto de unir una vez más a Bolivia al Perú. Y es por eso que se produce pues obviamente un conflicto importante entre ambos países, pero totalmente desfavorable para el Perú. Bolivia nos estaba ganando la guerra. Y obviamente rápidamente pues se inicia una negociación para poder finiquitar con algunas concesiones en beneficio de Bolivia, claro está. Y se produce pues el Tratado de Tiquina, donde obviamente nuevamente Bolivia y Perú entran en paz, ¿no? Entran en una sesión, digamos, de amistad y tranquilidad momentánea, claro está, ¿no? Porque luego vamos a ver que todo eso no va a acabar aquí. En su aula ahí he dejado pues hechos importantes de cada uno de esos caudillos, en la cual pues ahí les va a ayudar bastante para reforzar mucho más de lo que estamos hablando aquí, ¿de acuerdo? Así que los invito ahí que los descarguen, que está obviamente en su separata. Muy bien, continuamos. Como ustedes pueden apreciar, Gamarra sí termina su mandato de 4 años. Antes los presidentes gobernaban 4 años. ¿Por qué? Porque recordemos que la Constitución del Perú, sobre todo las primeras que se dieron, estuvo basada mayormente en la Constitución, en las leyes de los Estados Unidos y de Francia. Y en el caso de Estados Unidos, los gobernantes pues duran 4 años. Y esa ley todavía se mantiene. En Estados Unidos los presidentes gobiernan cada 4 años. Lo bueno es que se pueden reelegir. Aparte que solamente, pues, ahí en Estados Unidos solamente hay 2 partidos, los demócratas y los republicanos. Acá en el Perú, pues, hay una lista de partidos. Muchos de ellos incluso con nombres muy, ¿no? ¿Cómo les puedo decir? Muy caricaturescos. Pero bueno, pues esa es la democracia acá en el Perú, ¿no? Donde tenemos pues una lista de 20, 30 partidos políticos, cada uno con un personaje, pues, anecdótico, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver acá. José Luis Orbegoso, de tendencia liberal. Bueno, luego pues de que Gamarra realizó los cambios necesarios para la élite conservadora, ahora le toca a Orbegoso. Y Orbegoso va a promulgar una nueva constitución para obviamente apoyar pues a los liberales. Ahora, los conservadores habían planeado deponer a Orbegoso porque era un presidente pues que estaba haciendo muchas cosas en beneficio de los liberales y perjudicando los intereses de los conservadores. Y es por eso que van a unirse algunos militares conservadores contra Orbegoso. Por ejemplo, Gamarra había contado con el apoyo de Bermúdez para poder obviamente darle golpe de Estado. Pero Bermúdez ya había conversado con Orbegoso con anticipación. Es por eso que cuando Bermúdez entra con sus tropas al gobierno, aparentemente atacar a Orbegoso, lo que hace más bien es abrazarse con él y de esa manera estaba consolidando su alianza entre Orbegoso y Bermúdez, traicionando obviamente a Gamarra. Gamarra tuvo que huir. A ese acontecimiento se conoce como el abrazo de Maquinguayo, donde Bermúdez acepta el gobierno de Orbegoso. Pero no todos los conservadores van a estar de acuerdo. Felipe Santiago Salaverry se manifiesta en contra de esta decisión y lucha contra Orbegoso. Y Salaverry, pues obviamente, se proclama o se autoproclama presidente del Perú. Fue el presidente más joven que tuvo el Perú a inicios de en toda la República, en realidad, ¿no?
creo que tiene, si no me recuerdo, 28 años cuando logra ser presidente del Perú, ¿no? Felipe Santiago Salaverry. Ahora bien, Orbegoso pues no tiene otra opción que aliarse con Santa Cruz, que gobernaba Bolivia, para poder derrotar a Salaverry. Ahí donde Santa Cruz pues le propone a Orbegoso formar una especie de confederación entre Perú y Bolivia bajo un punto de vista político y económico principalmente, bajo el amparo de Inglaterra, claro está. Bueno, en este caso Felipe Santiago Salaverry pues se opone a estos planes de la Confederación Peruano-Boliviana entre Orbegoso y Santa Cruz. Lima pues obviamente fue atacada por los montoneros, por León Pastor. Santa Cruz y Orbegoso pues ingresan al Perú y juntos empiezan a combatir a los conservadores. Yanacocha, Uchumayo y Socabaya van a ser, digamos, batallas importantes donde los liberales van a obtener triunfos. Y justamente es en la batalla de Socabaya donde Felipe Salaverry va a ser, perdón, Felipe Santiago Salaverry va a ser capturado y fusilado. Tras la muerte de Salaverry, los planes de la Confederación van a empezar a ir formándose. Pero, ¿qué es la Confederación Peruana Boliviana? Vamos a ver aquí. Muy bien. Vamos a explicar rápidamente aquí la Confederación Peruana Boliviana. Muy bien. Hay que recordar que desde mucho tiempo atrás, jóvenes, Perú y Bolivia era un solo país. Y principalmente en los estados del sur, hablamos pues de la zona de Alto Andino, había un lazo comercial muy, pero muy importante. Ahora bien, la Confederación Peruana Boliviana era un proyecto político y económico en la cual pues iban a aplicar las políticas económicas liberales promovidas por Inglaterra. Inglaterra veía con buenos ojos esta alianza entre Perú y Bolivia porque obviamente juntas podían realizar o podían obtener de ellas los recursos necesarios para su consolidación en esta zona donde el comercio iba a estar bajo el control de Inglaterra, enfatizadas o enfocadas en la Confederación Peruana Boliviana. ¿Cómo eso? ¿Cómo usted me puede explicar eso mejor, profesor? Muy bien. Perú y Bolivia iban a ser los lugares de atracción, el enclave perfecto para los intereses económicos de Inglaterra. A eso básicamente me estoy refiriendo. Ya el Perú había logrado mejorar su actividad económica con la venta de telas, de materias primas, para que Inglaterra las fabrique. Recordemos que Inglaterra, durante la primera revolución industrial, que va a durar hasta 1840, su principal producto era pues la textilería, ¿no? La textil, que obviamente exportaba a todas partes. Y el Perú pues tenía importante materia prima, y con la alianza de Bolivia, mucho más. Recordemos que la lana de alpaca, de vicuña, mayormente están concentrados en el sur, entre el Perú y Bolivia, y eso obviamente era una materia importante, materia prima importante para la elaboración de tejidos. Aparte, pues que ahí iban a ponerse los principales puertos, el puerto del Callao, por ejemplo, y otros puertos de Arica, por ejemplo, iban a ser los puertos más importantes, donde va a servir de eje económico entre Inglaterra y los países de Sudamérica. Entonces, la Confederación Peruano-Boliviana era pues ideal, idóneo para los intereses de Inglaterra. Entonces, esta creación tuvo que pasar por algunos procesos, ¿no? En primer lugar, se va a crear dos estados en el Perú. El estado norperuano, cuya capital va a ser Huaura, el estado surperuano, cuya capital va a ser Sicuani, y el estado de Bolivia, en la cual se va a llamar Tapacarí, cada uno con un presidente. Pero estos al final tienen que rendir o van a estar bajo el control de un protector. Este protector iba a ser Santa Cruz. Y su protectorado pues era vitalicio, ¿no? Es decir, no hay un tiempo límite para él.
Y Santa Cruz va a establecer exactamente en el ámbito económico muchas normas inspiradas en el Código Napoleónico. La Confederación Peruana Boliviana, pues sin duda, era una alianza de proyecto político liberal. Obviamente, ¿quiénes estaban de acuerdo con este proyecto? Los liberales. Pero ¿quiénes estaban en contra? Los conservadores. Los conservadores veían un obstáculo, una intromisión a sus intereses, esta confederación. Y es por eso que van a ir contra este proyecto. Pero, aparte de los conservadores peruanos que estaban en contra de la Confederación Peruana Boliviana, van a haber algunos otros países que también van a estar en contra de esta confederación, como ese caso de Chile y ese caso de la Argentina, que ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora, para que se ratifique o para que se cree esta confederación, se va a dar una especie de conversación, se va a realizar un pacto en el Congreso de Tacna. Y es en el Congreso de Tacna donde nace oficialmente la Confederación Peruana Boliviana en 1836. Y se van a dar pues una serie de medidas, obviamente enfocadas al liberalismo económico. Lamentablemente pues la Confederación pues no va a dar mucho tiempo, ¿no? Inmediatamente de verse creado va a sufrir una serie de atentados tremendos, no solamente por parte de los conservadores, sino también pues de la Argentina y Chile. Tanto que incluso se van a formar expediciones contra la Confederación, a la cual se le va a llamar las expediciones restauradoras. Van a haber dos expediciones. Una donde intervienen los conservadores, Chile y la Argentina, y una segunda donde solamente intervienen los conservadores y los chilenos. Pero voy a explicar rápidamente por qué Argentina y Chile veían un peligro en la Confederación. Muy bien, empecemos con la Argentina. Geopolíticamente hablando, no le convenía a la Argentina esta alianza entre Perú y Bolivia porque territorialmente hablando sería más grande después de Brasil. Recuerden que Argentina en ese tiempo no era el país lo que es ahora. Toda la zona de la Patagonia era una tierra no reclamada. Argentina en ese tiempo era el tamaño de Bolivia. Y obviamente Bolivia, que en ese tiempo era más grande que la actual, aliada al Perú, era pues sin duda, provocaban en la Argentina un desequilibrio geopolítico. Prácticamente lo dejaban relegado. O sea, para Argentina básicamente fue geopolítico. Perdón. En cambio, Chile no solamente era geopolítico, sino económico. Diego Portales, un importante analista geopolítico, había mencionado que la única razón para que Chile pueda mantenerse era proyectarse hacia el norte, porque ahí estaban los recursos necesarios para que Chile exista. Si vemos en el mapa del siglo XIX, Chile era un pequeño país. No era lo que ahora es Chile, ¿no? Que tiene todo el territorio hasta el sur, ¿no? Chile era un pequeño país cuyo territorio lamentablemente pues no tenía. Muy bien. Les estaba diciendo de que para Chile geopolíticamente era necesario acabar con la Confederación porque aliadas estas dos era imposible pues que Chile pueda expandirse hacia el norte porque ahí estaban las riquezas. Era imposible contra estos dos países. Y en el ámbito económico obviamente lo mantiene relegado porque al formarse nuevos puertos entre Perú y Bolivia, el puerto de Valparaíso pues iba a quedar relegado. Entonces, en el ámbito económico también pues era importante acabar con la Confederación Peruana Boliviana. Para los conservadores, porque era un peligro, porque ya con Chile los conservadores tenían una relación comercial importante, sobre todo en la costa norte, ¿no? El tema del trigo, el arroz, etcétera. Y obviamente, pues al formarse la confederación, pues ellos no podían realizar pues los lazos comerciales con Chile, como es debido. E ideológicamente, pues tampoco estaban de acuerdo. Ahora, es cierto que la confederación beneficiaba más al estado sur peruano y Bolivia que a la costa norte, obviamente, ¿no? Debido pues por las propias características económicas que la confederación mayormente iba a realizar. Entonces,
La Confederación Peruana Boliviana tenía tres enemigos: los conservadores peruanos, los chilenos y los argentinos. En esos tiempos muchos me dirán, profesor, entonces los conservadores pues hubieran protegido los intereses nacionales. Claro, lamentablemente pues los intereses económicos a veces van más allá del nacionalismo, el patriotismo. Recuerden, no hay Estado-nación, ¿no? No hay Estado-nación. Entonces ese, digamos, ha sido un gravísimo problema en nuestra historia del Perú. Se da pues esta primera campaña restauradora, las tropas peruanas al mando de La Fuente y las tropas chilenas al mando de Blanco Encalada intentan obviamente atacar a la Confederación. Las fuerzas de la Confederación Peruana Boliviana destruyen a estas tropas invasoras y los obligan a firmar un tratado, el Tratado de Paucarpata, donde los invasores reconocen a la Confederación Peruana Boliviana y se retiran. Y Argentina ya no intenta volver a iniciar una actividad común, ya no intenta volver a invadir, ¿no?, la Confederación. Se retira de sus propósitos. Pero Chile y los poseedores peruanos no van a pensar igual, van a desconocer ese tratado e inician pues una nueva lucha contra la Confederación. Se da pues la segunda expedición restauradora, esta vez a cargo pues de Gamarra, de Manuel Bulnes, y esta vez sí logran derrotar a la Confederación Peruana Boliviana en la batalla de Yungay, donde obviamente pues Santa Cruz va a tener que huir, ¿no?, va a tener que exiliarse. Y a partir de ahí pues la Confederación se derrumba. Fue un proyecto ambicioso que pudo haber generado un crecimiento económico en la región bajo el amparo de Inglaterra, pero que lamentablemente pues no se dio. Ahora, mucho dirá, profesor, ¿y por qué Inglaterra pues en todo caso no intervino, no? Si eso le convenía. Bueno, Inglaterra pues lo veía como una opción, pero no era la única. Inglaterra vio ahí un enclave perfecto, pero en este caso también, de una manera u otra, ya existiera una confederación o no, igual Inglaterra iba a aprovechar los recursos naturales de esos países. Porque recuerden que la Confederación no tenía la finalidad de crear su propio desarrollo económico, de ser una gran potencia, no, para nada. Era más bien una confederación que iba a servir a Inglaterra como para poder adquirir los productos de manera efectiva y que obviamente iba a canalizar bajo ese punto de vista económico a los demás países de América Latina, nada más. Inglaterra no iba a empezar porque la Confederación era para formar un desarrollo propio de capitalismo, ¿no? Para nada, ¿no? Para nada, ¿no? Eso Inglaterra jamás lo iba a permitir. Y el ejemplo más claro es lo que le ocurrió al Paraguay. Yo siempre he dicho algunos ejemplos que me han dado cuando hablo de estos temas de la intervención de Inglaterra en los asuntos económicos de América Latina. El ejemplo más claro es lo que le pasó a Paraguay. Paraguay en los años del siglo XIX, de 1840 para adelante, empezó a ser un país autónomo, empezó a desarrollar su propia industria. Fue el primer país en poder producir sus propios ferrocarriles. Se estaba convirtiendo pues en un importante referente en América del Sur. Y eso pues no le convino a Inglaterra y provocó una guerra, pues, en la cual pues Argentina, Uruguay y Brasil van a ser los protagonistas y se van a enfrentar contra el Paraguay. La famosa guerra de la Triple Alianza, donde obviamente aniquilan al Paraguay y obviamente evitan pues que Paraguay pueda convertirse en una potencia económica importante en la región de América Latina. Muy bien. ¿Qué ocurrió después de la Confederación Peruana Boliviana, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, Gamarra pues nuevamente, ¿no?, toma el poder. Ahora, si muchos dicen que Chile invade Lima y se da pues recién con la guerra del Gualdo y Salita, se equivocaron. La primera intervención chilena justamente se dio luego de acabar con la Confederación Peruana Boliviana. Las tropas chilenas llegan a Lima. Es por eso que Gamarra gobierna desde Huancayo.
Y ahí Gamarra pues impone una nueva constitución, una vez más, ¿no? Como si la constitución fuera pues cualquier documento y lo sustituyo. Se da pues la constitución de 1839. Y ahí con Gamarra se firma el primer contrato para la explotación del guano, donde ya años atrás habían descubierto las importantes propiedades que tenía para fertilizar las tierras. Gamarra también pues ahí se da pues la primera autorización para la navegación a vapor, y Gamarra esta vez decide nuevamente formar una confederación pero bajo el control del Perú, y es por eso que le invade. Producto de esa invasión pues nuestro amigo Gamarra muere en la batalla de Ingavi. Tras la muerte de este se va a dar pues una lucha por el poder, una lucha pues entre militares conservadores y militares liberales, en el cual pues va a ser una lucha encarnizada. Van a haber pues luchas entre ambos bandos. Ahí pues van a estar pues van a intentar tomar el poder Manuel Meléndez, Crisóstomo Torrico, Francisco de Vidal, Pérez Figuerola, una lucha tremenda. Hasta que al final pues un conservador llamado Manuel Vivanco toma el control del Estado peruano, a la cual pues va a llamar pues el directorio. Es muy importante mencionar. ¿Quién era Manuel Vivanco? Bueno, Manuel Vivanco pues era sin duda un personaje caracterizado por defender los intereses de la élite conservadora, y que sin duda pues va a ser un claro ejemplo de cómo pues los intereses económicos, los intereses políticos van a estar por encima de los intereses nacionales. Obviamente los liberales pues no se van a quedarse con los ojos cruzados, y Ramón Castilla va a tratar pues de aniquilar este gobierno, este gobierno impuesto por Vivanco y apoyado obviamente por los conservadores, y decide pues en este caso ir contra Vivanco, ¿no? Y lo vence pues en esta última batalla en Carmen, en del Alto, donde obviamente toma el poder, ¿no? Una vez que depone a Vivanco, Castilla le propone, ¿no? Convocar pues o sea, le deja el gobierno interno a Manuel Menéndez, y convoca elecciones y, oh sorpresa, sale elegido Ramón Castilla, ¿no? Obviamente es solamente un juego interno en la cual pues de manera, por así decirlo, diplomática, ¿no? Castilla pues sale elegido para legitimar pues su gobierno, ¿no? Porque si depone a Vivanco y se queda en el poder, como que va a ser mal visto, y lo que buscaba Castilla pues es más bien llegar a un acuerdo entre liberales y conservadores. Es por eso que Ramón Castilla va a ser el único gobernante que va a gobernar 2 veces de manera ininterrumpida, y que se va a lograr pues un éxito importante. Va a ser uno de los mejores presidentes del siglo XIX por sus habilidades políticas, y porque justamente va a tener los recursos necesarios para poder implementar el aparato estatal a través de la venta del guano, algo que antes el país no podía hacerlo porque carecía de recursos. Con Castilla recién el aparato estatal empieza a crecer, empieza a haber al menos un intento de Estado-nación que no había existido antes. Que justamente con Ramón Castilla pues se da pues lo que conocemos como la era del guano o la prosperidad falaz, ¿no? Tema que obviamente lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Que es algo que de hecho vamos a mencionar. ¿Y por qué el profesor ha dividido el primer militarismo entre caudillos militares y prosperidad falaz? Primero porque la división de la historia peruana, al menos en el ámbito republicano, la mayoría lo hace de ese punto de vista por una razón fundamental, ¿no? Una cosa es el Estado peruano a inicio de la República, hasta antes de la era del guano, y otra cosa es después de ella. Y hay una clara diferenciación, jóvenes.
Es por eso que una cosa es hablar de los primeros caudillos militares entre 1827 y 1845, y otra cosa es hablar lo que ocurrió en el Perú, principalmente en el ámbito económico, de 1845 a 1872, por ejemplo, que es justamente lo que vamos a mencionar, ¿no? La próxima semana. Y de hecho, pues viene bastantes preguntas de examen de admisión con respecto, pues, a la era del guano, o también llamada prosperidad falaz, que es un término que Jorge Basadre lo había acuñado. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Hasta aquí, jóvenes, el tema de lo que es el primer militarismo, en este caso los primeros caudillos militares.